Un poco tal vez un análisis de lo que ha sido la región, porque también, como hablábamos ahora fuera de cámaras, un poquito ha estado pues un poco agitada, por lo menos en lo que se refiere a asaltos, a delitos contra la propiedad. Claro. En cuanto a ese tema, en cuanto a la incidencia criminal en Occidente, lo que fue el 2018 propiamente, fue un año bastante difícil, en realidad, porque pues, es una delegación del organismo de investigación judicial mediana, digamos, en cuanto a la cantidad de personal, y sí afrontamos una violencia en cuanto a la cantidad de homicidios dolosos que se generaron. Inclusive ya ese tipo de homicidio que se generaba en su momento por riñas en bares o por algún tipo de disputa eventualmente entre vecinos o algún tipo de asalto, ya tuvo una connotación diferente. Por ejemplo, solo el año pasado logramos establecer por lo menos un 50% de los homicidios fueron precisamente por ajuste de cuentas, sicariato, y en una zona donde no estaba acostumbrado a este tipo de situación. Sin embargo, sí cabe destacar de que hemos logrado importantes avances en las investigaciones, hemos logrado un importante repunte en la resolución de los casos. No, siempre como en esa línea de Hernán, de la migración y demás, ¿cuál es como el fenómeno, si se le puede llamar de esta forma, que estaría influyendo para que estas bandas se estén movilizando a generar más problema en Occidente? Si por el lado de homicidio sería la posición estratégica para huir, y si por el lado de asalto sería porque se están abriendo más comercios grandes, o no sé, tal vez como ese tipo de factores. Ok, con base en esa pregunta podemos analizarla desde dos perspectivas. Una, lo que tiene que ver con propiamente lo que mencionamos hace unos minutos con respecto a los homicidios dolosos, ya son bandas organizadas que ven en Occidente un lugar muy atractivo para vivir, muy atractivo para iniciar un mercado de microtráfico, un mercado virgen, por decirlo de esta manera, inclusive para muestra un botón. O sea, este sujeto, el gringo, siendo una persona que se manejaba en los barrios del sur, se fue a esconder al sector de Grecia, y en el sector de Grecia, Palmares, se estuvo manejando, Naranjo, y de ahí es donde eventualmente lo capturan, por decirlo así, los mismos delincuentes, y lo pasan a otra organización. Entonces, esto demuestra efectivamente que es un lugar atractivo para estas organizaciones. En el caso del sujeto extranjero que fue decapitado, por ejemplo, se logró detectar que esta organización alquilaba quintas o casas de lujo o fincas para poder llegar y establecer un laboratorio de marihuana hidropónica. ¿Por qué es atractivo? Bueno, porque sabemos de que este tipo de lugares, fincas, quintas, pues son de difícil acceso. Son personas, eventualmente son propiedades que están muy aisladas, eventualmente de lugares un poco más poblados, y han encontrado pues un lugar muy atractivo para sentarse. ¿Qué es otra situación que va aunado a la pregunta anterior? Bueno, a raíz de la cantidad de operativos que se generan acá, obviamente allá es un lugar más grande, más amplio, tiene múltiples salidas, múltiples lugares para movilizarse de un lado a otro, y esto de una u otra forma les beneficia para estar acarreando o estar moviendo eventualmente la droga, y es ahí donde eventualmente esta situación nos afecta. Obviamente con la situación de los homicidios, pues se da por efecto, por decirlo así, de ese asentamiento de esas organizaciones en ese sector, porque bueno, esta persona, por ejemplo, que decapitan, prácticamente su modus vivendi o su desenvolvimiento como persona era aquí en Guadalupe, en Goicoechea, y lo llevan a aquel sitio porque es el centro de operaciones de esta organización, que la estaba sentada ya en el sector de Cambronero, y después se trasladan al sector de Punta Arenas. Entonces prefieren irse a lugares aislados que estar cerca aquí de la capital, porque saben que en cualquier momento va a existir un operativo o va a existir presencia policial en carretera que los puede
detener, que los puede parar eventualmente, revisar el vehículo, encontrarle armas, encontrarle cuerpos, encontrarle personas privadas de libertad. Entonces por eso es que se da esa afluencia al sector tanto de Occidente como al sector de Cartago, ¿verdad? Que ya le correspondería al compañero de allá pues hablar un poco sobre la situación. Gracias. La nación tiene consulta. Sí. Pablo, nada más, o tal vez para empezar de indicar, ¿qué llaman ustedes Occidente? ¿Solamente San Ramón, Naranjo, Palmares o abarca? ¿Qué abarca Occidente? Vamos a ver, en la delegación de San Ramón, prácticamente como dirección regional o como jefatura regional, sería Zarcero, San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí, Grecia. Ya Alajuela tiene su propia delegación y tiene su propia región que atender. Nosotros mencionamos Occidente porque prácticamente están la mayoría de municipalidades de Occidente, ¿verdad? Con las cuales también tenemos una excelente relación. Eso también influye mucho propiamente en los avances que estamos haciendo en cuanto al afrontar la criminalidad. Las municipalidades se están organizando muy bien, el Ministerio Público, la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, estamos realizando constantemente operativos, visitas a las comunidades para rendir cuentas de la labor que estamos realizando muy importante, donde tenemos un acercamiento, esas instituciones y en especial a la que yo represento, tratamos de tener ese acercamiento con las diferentes comunidades para poder recibir esa información que es importantísima para poder nosotros dar un buen resultado en la investigación. Cabe el mensaje también, por ejemplo, con la situación que se genera ayer en el asalto, para muestra un botón con la consulta que usted realiza, por ejemplo, antier se da el asalto a una estación de servicio y no quisieron llegar a denunciar, porque simplemente lo único que se llevaron fueron 70,000 colones, y estos sujetos al no denunciar, al día siguiente estaban asaltando otro establecimiento comercial, una licorera, a escasos 800 metros de la estación de servicio. Entonces, si la persona hubiese denunciado, hubiese existido un video donde pudiéramos haber optado por una placa de un vehículo, por una descripción del vehículo, de los sujetos, vestimentas y demás. Y al no tener una denuncia, al no tener eventualmente acceso a esa información, a esos videos, pues al organismo se le complica de una u otra manera poder atender la incidencia criminal. Obviamente, ya a raíz de la detención el día de ayer que se realizó por parte de los compañeros de Fuerza Pública en horas de la noche, ya se logra persuadir a esta persona, al dueño de la estación de servicio, para que se presentara hoy a primera hora con los videos y con toda la información correspondiente a las personas que estaban en ese momento atendiendo la estación de servicio y fueron asaltadas, para poder tener más insumos y poder relacionarlo con los diferentes casos. Ahora que mencionas la estación de servicio, nada más, ¿dónde está ubicada? En Palmares Centro. En Palmares. Sí, señor. Okay. ¿Tiene datos de los casos de homicidio, digamos, a partir en esta misma área, supongo que entonces, digamos, del 2016 o 2017 o 2018, para ver cuál ha sido el comportamiento? Sí, o sea, vamos a ver, para nosotros, no le puedo... Si no se los podríamos buscar. Sí, se los podríamos buscar para dar el dato exacto, pero en realidad el 2018, o sea, fue un pico de incidencia muy importante en cuanto a los homicidios dolosos en Occidente. Y aparte de eso, también en cuanto al nivel, como indiqué anteriormente, al nivel de violencia con que se generaron algunos de estos homicidios dolosos. En años anteriores, realmente pues se generaron homicidios, pero fueron de otra connotación diferente, no propiamente obedeciendo a un perfil ya de sicariato, de ajuste de cuentas, que sí fue en el caso particular del 2018. Igual en esa misma área se da también ese incremento de asaltos. Sí, así es, o sea, se da un efecto también, vamos a ver, que va muy de la mano con esa migración de delincuencia, eventualmente de acá del área metropolitana, hacia ese sector precisamente a cometer ese tipo de delitos, y no solamente asaltos, sino también robo a locales comerciales y robo a viviendas también. Pero sin embargo, como indiqué, es importante mencionar que de una u otra forma el organismo de esa región pues le ha dado frente con buenos resultados en cuanto a la resolución de los casos, principalmente de los homicidios dolosos y por ende también del resto de delitos como los delitos contra la propiedad.
Un 85% de resueltos. Por lo menos le puedo decir esa cifra en lo que respecta a homicidios dolosos. Cometidos, digamos, En el 2018. En el 2018. 2018. Sí. Ya para años anteriores, obviamente el factor de resolución fue mayor, porque obviamente son casos más antiguos, son casos que ya han llevado más investigación, y aparte de eso también no es lo mismo investigar un homicidio eventualmente por una riña o por un asalto eventualmente que investigar, por ejemplo, un homicidio donde citen a una persona, como sucedió en las cercanías del peaje Naranjo, citen a una persona y a esta persona se le ultime de una gran cantidad de impactos por arma de fuego, en donde se acerca una motocicleta, donde las personas utilizan cascos, y la connotación del homicidio como tal es diferente a lo que ya mencioné, a un homicidio eventualmente por una riña o por un asalto a una persona. El asunto es diferente, lleva una investigación diferente, es una investigación más compleja, es una investigación que dura más tiempo y por ende se complica un poco más, pero sin embargo hemos logrado sacar adelante, creo yo, con un buen resultado de resolución, los diferentes casos de homicidios dolosos. Don Pablo, usted ahora mencionó el caso de la estación de servicio que no fueron a denunciar. ¿Podría existir otra serie de casos similares que la gente no quiera denunciar? ¿Qué se le podría decir? ¿Por qué la gente no quiere denunciar? ¿Qué llamado le harían ustedes a esta gente para que denuncie? Bueno, en las visitas que realizamos a las diferentes comunidades se les hace la observación y la invitación para que denuncien. ¿Por qué? Porque es un elemento importantísimo para nosotros para poder establecer esa incidencia criminal, poder distribuir el personal con la incidencia criminal que se tiene, poder realizar operativos en los diferentes sectores de mayor incidencia criminal. Si las personas no denuncian, a nosotros se nos dificulta, inclusive las denuncias, esa incidencia criminal, nosotros nos reunimos periódicamente, estamos hablando que cada 15 días hacemos una mesa de trabajo con fuerza pública principalmente, con las instituciones que eventualmente necesitamos que estén en esa reunión, las invitamos, y con el Ministerio Público también, y abordamos la criminalidad en general de toda el área de Occidente. Listo, don Carlos. Antes de darle la palabra a CR hoy, solo para aclarar, don Pablo, los lugares que usted menciona como accidente son los que les competen a San Ramón como jurisdicción atender. Correcto. Grecia, Naranjo, Palmares. Es de arriba, digamos, Zarcero, San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí, Grecia. CR hoy puede hacer su consulta. Nada más, don Pablo, para dejar esto del lado que hacen los criminales hacia esa zona. Con la experiencia que usted tiene en otras zonas del país y ahora lo que ve en Occidente, uno podría pensar, digamos, que más bien los delincuentes van a dejar cada vez más el Valle Central para irse a zonas como esta, digamos, por la cercanía que tienen en autopistas, por la facilidad que tienen de comunicación con Punta Arenas, Guanacaste. Entonces no sé si puede ser una posibilidad que esto suceda, que cada vez más haya problemas de este tipo allá. Claro, está sucediendo. Sin embargo, gracias a las reuniones que periódicamente realizamos cada 15 días, con Fuerza Pública principalmente y con el Ministerio Público, logramos generar una alerta, y esta alerta pues viene a las altas autoridades de acá, del área metropolitana, encargados propiamente de las diferentes instituciones, para reforzar eventualmente si es que se necesita, y así se está realizando. Para muestra de el gran accionar que se tuvo el día de ayer, donde prácticamente estos sujetos, después de asaltar, 10 minutos después estaban siendo detenidos con todos los indicios, con toda la evidencia necesaria para procesarlos por flagrancia. Listo, si no tienen ninguna otra consulta. Nada más lo de las estadísticas que sí me gustaría tener. Quedamos pendientes. Sí. Usted las tiene en la oficina. Bueno, aquí cortamos. Muchas